Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez. Les da una cordial bienvenida en esta tarde. Gracias por acompañarnos y por estar aquí enriqueciéndonos con este tema del pensamiento social de la Iglesia. Como les decía, esta semana estamos iniciando ese recorrido histórico. Ya tuvimos el día martes, precisamente nos iniciábamos en todo este recorrido acercándonos al Papa León XIII y al Rerum Novarum, como decía Santiago, el documento fundante de la doctrina social de la Iglesia. Creo que así lo definió él. Me pareció pues como interesante esta propuesta, ¿no? Hoy seguiremos en ese recorrido histórico. Hoy nos acercamos al Papa Pío XI. En esta noche, precisamente, nos acompaña Fray Jesús Antonio Ruiz Ramírez, OFM. Él es el rector de la Universidad de San Buenaventura, de la seccional Cartagena. Fray Jesús Antonio nació en la ciudad de Manizales, en Caldas. Es abogado, licenciado en Teología de la Universidad de San Buenaventura, de la sede de Bogotá, y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene más de 20 años de experiencia docente dictando clases de cátedra en la Gobernación de Antioquia, en la Escuela Superior de Administración Pública de Antioquia, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, se desempeñó como secretario general y vicerrector para la evangelización de las culturas de la San Buenaventura en Cartagena y como secretario general de la Universidad de San Buenaventura en Colombia. Es un apasionado también de la doctrina social de la Iglesia. Tuvimos la oportunidad de compartir varias veces. Estuvo también formándose allí en el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, en el INDOSOC, que más adelante seguramente tendremos un conocimiento y un acercamiento a ellos. La semana entrante estará acompañándonos alguien de allá, de este instituto, donde yo me formé también, y finalmente seguramente que nos uniremos en todos estos procesos formativos, no solamente para Colombia, sino que ojalá también podamos entrar en procesos formativos para mucha gente de América Latina, con la cual podremos compartir durante estos diplomados y durante todos estos procesos de formación. Fray Jesús Antonio, gracias por acompañarnos. Sé de todas sus responsabilidades, de todo su trabajo allí como rector de la seccional de Cartagena, pero bueno, en medio de todo su trabajo sacó un tiempo para estar con nosotros. Bienvenido, Fray Jesús Antonio, entonces lo escuchamos. Bueno, Miguel Ricardo, muchas gracias por esa presentación. Muy contento con esta invitación que me has hecho para participar de esta maravillosa iniciativa de este Centro de Formación y Acción Social, Fray Gabriel Gutiérrez, para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo e inclusive de vivir con él. Tuve esa oportunidad antes de pandemia en San Francisco, Bogotá. Pues sabemos precisamente la importancia que tienen estos temas de doctrina social, que él tanto hizo promoción, más de palabra que lo hizo fue con su testimonio, con su vida. Entonces, magnífico esta iniciativa de la provincia, y bueno, que la Universidad de San Buenaventura también ha estado y estará siempre pues acompañando estas excelentes iniciativas. Quisiera entonces, antes de iniciar, encomendarnos al Santo Espíritu para que nos acompañe. Y hoy es un día también muy especial. Celebramos a la Santa Patrona de la Tercera Orden, Santa Isabel de Hungría. Vamos a encomendarnos primero entonces al Santo Espíritu para que nos acompañe con esta oración. Y bueno, ya hacemos la reseña de lo que vamos a trabajar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Francisco de Asís, ruega Por nosotros. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. Bueno, nuestro querido Miguel Ricardo me encomendó una misión muy importante de acompañarlos con un tema que es muy bonito, que tiene que ver en esta línea histórica en la que ustedes pues han iniciado con este diplomado del ABC del pensamiento social de la Iglesia, y tiene que ver con un Papa, el Papa Pío XI, y una encíclica supremamente importante, ¿no? La 40ª Annus. Entonces voy a compartir la presentación y voy a ir explicándoles cómo vamos a trabajar, ¿vale? ¿Tú me tienes ya con la facultad para compartir? Creo que no. Sí, Fray, está como anfitrión, entonces ya puedes ir en la parte de abajo, compartir pantalla, y ahí ya le permite. Ok. Sí. Ok, perfecto, ya está compartiendo. Voy a cerrar la cámara para que nos quede aquí más fácil. ¿Me confirman si están viendo la... Sí, Fray, ya la estamos viendo. Gracias. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido bien interesante a través de la historia de este Papa, de Pío XI. Vamos a ver un contexto también histórico que es esencial para poder entender por qué surge esta encíclica, Cuadragésimo Anno, cuál es la importancia que tiene esta encíclica. Voy a retroceder un poquito históricamente en un tema que ustedes ya, más bien para que ustedes puedan recordar con la Rerum Novarum. Y bueno, finalmente pues vamos a sumergirnos en esta encíclica. Para poder comenzar, vamos a hacer un ejercicio, porque es necesario comprender estas palabritas que ustedes están viendo allí para poder entrar en la historia y poder entrar en la médula de las encíclicas. Entonces, aquí hay 7 palabritas: fascismo, capitalismo, comunismo, marxismo, socialismo y nazismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí encontramos las definiciones y necesito que ustedes me ayuden a ponerle a cada una de estas palabras su definición. Entonces vamos a dar aquí un tiempito para que cada uno le vaya colocando el numerito a cada una de las palabras para poder identificar su definición, ¿vale? ¿Qué es fascismo? ¿Qué es capitalismo? ¿Qué es comunismo? ¿Qué es marxismo? ¿Qué es socialismo? ¿Y qué es nazismo? Entonces busquémosle la definición. ¿Está muy difícil? ¿Necesitan ayuda? Ya en el chat están escribiendo, en el chat, no sé si está revisando el chat. Bueno, Entonces, el problema es que yo tengo... Ok, yo te voy compartiendo leyendo el toda la chat. pantalla.
Yo te voy leyendo el chat. Entonces, nazismo número 4. Dice la hermana Claudia. Auri Estela dice marxismo, No, la dígale a número 2. Claudia que trate de ubicar otra definición, que no es. Ok, Claudia, esa no es. Auri dice marxismo número 2. No, vamos a empezar por fascismo. Fascismo. ¿Cuál Fascismo, es el número de fascismo? fascismo número 3, dicen acá. Muy bien. Entonces, fascismo es Perfecto. el número 3. Es un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracteriza por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Muy bien. Entonces, ya descartamos el 3. Esa es la definición de fascismo. Muy bien. Estas son definiciones de la Real Academia, y solamente para no entrar en unos diccionarios de carácter filosóficos ni políticos, entonces por eso son unas definiciones sencillas que nos van a ayudar a contextualizar muy bien las encíclicas. Capitalismo. Capitalismo dicen que es la número 1. No. Yanis, nada. Capitalismo, ¿quién más dice? La Atrévanse, número 5. atrévanse. Número 5, capitalismo. 5, muy bien. Es un sistema Excelente. económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. Comunismo. Comunismo, ¿ya lo pusieron? No lo han Fácil, puesto. fácil. Atrévanse, atrévanse. Comunismo, ¿cuál será? Comunismo, la número 2. No, Nada. La 6. no. No, están jugando al pinochazo. Léanlas, léanlas porque están jugando al Esto pinochazo. tiene que dar nota, esto tiene que calificarse, ¿no? Están jugando al pinochazo. Fácil, fácil, Comunismo, comunismo. la 1. Comunismo, la 1. No, ya eso Uno, estaba. muy bien, la uno. Ok. Entonces es un movimiento y un sistema político desarrollado desde el siglo XIX basado en la lucha de clases y en la supresión de la propiedad privada de los medios de producción. Muy Muy bien. bien. Muy bien. Marxismo, ese está súper fácil. Ese yo creo que Marxismo, no lo va a tener la cuadra. 2. La La 2. Sí. dos, ¿no? Claro, ahí había una trampita que Era les muy faltaba. obvio. Conjunto de doctrinas filosóficas, económicas y políticas elaboradas por Karl Marx y Engels, que constituyen la base ideológica del materialismo histórico y del dialéctico, así como del comunismo. Muy bien. Socialismo. El Aquí 4. La dicen, 6. dicen que la 6. La 6. Muy bien. Es un sistema de organización social y económica basada en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Y Dicen que la 4. nazismo o nacionalsocialismo es el movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter totalitario, pangermanista y racista. Entonces, miren, esto es importante porque vamos a encontrar sobre todo en la 40º estos términos, así como algunos también los vamos a encontrar en la Rerum Novarum. Entonces es importante que tengamos muy presente porque esta época histórica, esto es lo que se está moviendo, de esto es lo que se está hablando, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, esto nos va a ayudar pues a contextualizarnos muy bien y poder entender de mejor manera las encíclicas. Este es el Papa, esta es su santidad Pío XI, gobernó entre 1922 y 1939. Es un papa muy interesante porque es un papa muy instruido y es un papa que, si bien le corresponde una época histórica supremamente compleja, sabe pues, sortear muy bien las dificultades porque es un hombre preparado. Les pregunto, ¿les gustaría ver a este papa? No quedarse únicamente en una fotografía, porque aquí se los tengo. No sé qué pasará con el sonido.
Ok, para el sonido tienes que habilitar en la parte de abajo, antes de cuando dices compartir pantalla, en la parte de abajo aparecen dos casillitas, hay que ponerla, hay que señalarlas. Entonces tengo que salir. Sí, tienes que salir y cuando digas compartir pantalla le va a aparecer compartir sonido y optimizar a esas dos casillitas las habilitas y ya te da sonido y la imagen. Bueno, vuélveme a explicar, por favor. Ok, das compartir pantalla, ¿cierto? Cuando das compartir pantalla, en la parte inferior aparece izquierda, aparece Compartir compartir, audio. compartir audio. Entonces le vas a dar clic a esa casillita. Ya, vale. Ok, y ya así te deja presentar. Anche che sono un'impostazione della forza elettrica. Fisica, si sente che siamo in mezzo a grandi forze. Qui comincia una qualche soddisfazione di quel desiderio che poc'anzi le esprimevamo. Le chiedevamo di darci qualche senso, qualche esperienza del come ella, da quali agguati della scienza, ella sorprenda il cammino di queste onde che nessuno vede, nessuno ode, resta tuttavia, resta intera la nostra curiosità, il nostro desiderio di sapere come mai la mente umana veda, per così dire, veda d'una visione così distinta, misurazioni così esatte, quello che l'occhio non vede e che la mano non raggiunge. Non possiamo a meno che rinnovarle tutta con le nostre congratulazioni per quello che la divina bontà, la divina potenza ha concesso a lei di raggiungere e di fare affinché i segreti appunto della divina onnipotenza e della divina sapienza che tutto così mirabilmente governa diventino dei veri benefici per l'umanità, benefici già grandi per quello che l'umanità pericolante ne ha sperimentato, benefici sempre più grandi certamente nelle successive e sempre più larghe applicazioni che la mente sua e il suo cuore sapranno trovare. Su micrófono cerrado, Jesús Antonio. ¿Escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, Fray. ¿Listo? ¿Por qué se cerró el micrófono? ¿Estaba Sí, abierto? no. Bueno, vamos a volver a intentar a ver. Listo, Tecnología. listo. Tranquilo. Listo, ahí ya estamos. Ok. Ahora sí, ¿me siguen escuchando? Listo, ahora sí. Ok. Señor, se escucha. Bueno, como les decía, aquí hay unos datos que nos van a dar cuenta de quién es este personaje, quién es este papa. Vemos que viene de una familia con recursos, quiere decir que tuvo también una posibilidad de una educación. Miren que hay un dato también muy curioso hoy día de Santa Isabel de Hungría. Resulta que
formó parte de la Tercera Orden Franciscana, así que tienen ahí un datico supremamente interesante, ¿no? Y que hoy pues estamos en esta celebración. Bueno, hizo sus estudios de filosofía, teología, de derecho canónico, profesor de teología, pero también pues tuvo como la oportunidad de trabajar como prefecto de la Biblioteca Ambrosiana y luego pues también en la Biblioteca del Vaticano. Estos son indicativos pues que obviamente era una persona estudiada, una persona preparada y que supo pues afrontar todos estos retos de la época. En esta diapositiva pues encontramos su pontificado. Aquí también nos va a dar cuenta el periodo que le va a corresponder a él. Es un periodo de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial es entre 1914 y 1918, es esta época de posguerra, hay crisis, una profunda crisis, entonces que le va a tocar a él asumir, pero miren que él siempre va a estar centrado en buscar la paz, ¿no? Y como dice allí, a una conversión en Jesús. Hay un dato también muy curioso y esa es la que me va a corresponder estas canonizaciones y elevar a la categoría de doctores de la Iglesia a Juan de la Cruz, a Roberto Belarmino, a Alberto Magno, entre otros. Funda la Academia Pontificia de las Ciencias y es el primer papa pues, que instala la estación de radio dentro del Vaticano. Obviamente ustedes saben que esto también va a tener una gran connotación frente a la difusión evangélica y obviamente pues a todo lo que tenga que ver con el pensamiento social. Muere el 10 de febrero del año de 1939. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial pues, va a explotar precisamente en 1939. A él no le corresponde pues, vivir la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Allí lo vemos en la foto en su lecho de muerte. Dentro de su programa pontificio, pues llama la atención el lema, la paz de Cristo en el reino de Cristo, que también pues ya nos va a indicar cuál va a ser la orientación de él y su preocupación por la paz del mundo. Y también nos va a dar cuenta de un propósito que él va a tener, que es la construcción de un nuevo orden social. Entonces, esto es importante porque pues, vamos a comenzar a ver una línea en los papas desde León XIII, comenzando por León XIII. Seguramente los anteriores papas pues, también tenían una línea muy social, pero digamos que de acuerdo a los contextos históricos, a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se están viviendo, pues con la Rerum Novarum y después con este papa, digamos que se van a sentar unas bases que son muy importantes, muy fuertes y que nos van a llevar a tener lo que hoy tenemos frente al pensamiento social. Entonces ahora nos vamos a ubicar históricamente para poder comprender a este papa y poder comprender desde León XIII qué es lo que está sucediendo. Bueno, la Primera Guerra Mundial, como ya lo habíamos comentado, entre 1914 y 1918, estamos en la época de esta posguerra, que es muy compleja, mucha miseria, hay muchas dificultades. La revolución bolchevique, liderada por Lenin. También le va a corresponder a este papa toda esta problemática con los nazis, ¿no? Con los nazis que ya luego se va a agudizar a través de la Segunda Guerra Mundial. Se va a declarar un defensor de los judíos. Eso también nos va
a dar cuenta sobre la sensibilidad de este Papa. El siglo XIX pues llega a su término, el nuevo siglo pues ensaya un sistema económico apoyado en el progreso de la ciencia y la tecnología. El incremento de la industria, este también es un factor que va a tener mucho que ver en esta evolución y en esta generación de pensamiento social, ¿no? El incremento de la industria y el desorden que va a haber a través del mismo incremento de la industria y de la llegada de la tecnología también, ¿no? De la manera como se va a empezar a hacer uso de las tecnologías. Las naciones para esta época pues se van a dividir en dos clases, ¿no? Una, pues las menos numerosas que gozan de todas las ventajas de los inventos modernos, y pues, obviamente sacan provecho de esto, mientras que otra pues son las muchedumbres de obreros sumergidos en la miseria, luchando por salir de esas dificultades. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esto en qué ha cambiado? Pues bueno, obviamente nosotros en estos tiempos vivimos unas dificultades muy similares, obviamente muy contextuales, a lo que la modernidad nos ha traído. Pero esto es algo que en términos de tiempo siempre va a estar presente, ¿no? Va a estar presente. Entonces, y muy seguramente no se tendrá una solución como no se ha tenido desde los comienzos de la humanidad. En 1929 empezó la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Sabemos que esto también va a marcar profundamente la economía mundial. Los bancos van a quebrar, las empresas van a quebrar, va a sumir en una profunda crisis todo el sistema financiero, todo el sistema económico. Entonces, a este Papa también le va a tocar vivir estos tiempos tan complicados, ¿no? El final de una época del capitalismo salvaje, ya sabemos a qué se refiere el capitalismo. La no intervención del Estado ante el auge de las multinacionales. Ya que aquí el Estado también va a tener un fenómeno muy, muy complejo, porque el Estado se va a replegar, el Estado casi va a desaparecer, ¿no? El Estado se va a dedicar como a otras cosas, menos a gobernar y a buscar resolver los problemas de los pueblos. Y esto pues va a causar también muchísima preocupación, y esto va a dar espacios a que los estados comiencen como a inclinar por corrientes, por otras corrientes, ¿no? Como ya lo hemos visto también en las definiciones, por fascismos, por comunismos, por socialismos. Entonces, es un tiempo bastante fuerte. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania empiezan a fortalecerse, ¿no? A tomar control, y esto va generando pues una preocupación para la iglesia. Entonces, por eso nos está haciendo la historia un reclamo para que intervenga el magisterio de la iglesia, y que obviamente va a comenzar a tener un efecto. Nos encontramos también en un momento en que el nazismo y el fascismo luchan contra el comunismo. Imagínense en eso tan loco. El nazismo y el fascismo están luchando contra el comunismo. Miren cómo estas corrientes de la época se toman el mundo, ¿no? Entonces, y no para bien, ¿no? Porque si fuera para bien, pues no estaríamos hablando de una época tan conflictiva. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues el mundo va a quedar dividido en estos dos bloques: el bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, con influencia en Europa Occidental, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética y con influencia en Europa del Este. Y recordemos que una de estas consecuencias históricas nos tocó vivirla inclusive a nosotros y a muchos de ustedes, cuando aún existía la famosa Unión Soviética y esas tensiones entre Unión Soviética y Estados Unidos, y esperábamos en qué momento estas dos megapotencias pues iban a terminar con la humanidad, ¿no? Con una bomba atómica. Entonces, esto nos puede comenzar a dar cuenta sobre estas tensiones históricas que empiezan a surgir desde
desde esta época. Bueno, ya en este contexto, ya que hicimos este recorrido, que conocimos este papa tan importante, que nos metimos en la historia para poder darnos cuenta de las realidades que se están viviendo, de las tensiones económicas, políticas, por qué comienza a haber una intervención del magisterio de la Iglesia para comenzar a hablar de estos temas. Llega esta encíclica, 40º Anno de Susceptividad Pío XI, sobre la restauración del orden social en perfecta conformidad con la ley evangélica, al celebrarse el 40 aniversario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Por eso se llama 40º Anno, ¿no? Los 40, el 40 aniversario de la Rerum Novarum. Pero entonces, nuevamente, les propongo que para poder entrar ahora sí en esta encíclica, pues tendríamos que detenernos un momentico y entrar a hablar o a recordar la encíclica Rerum Novarum. Si está celebrando los 40 años, está retomando algunos temas de la Rerum Novarum, está profundizando la Rerum Novarum, pues tenemos que volverla a recordar para que podamos ahora sí comprender muy bien por qué este Papa hace esta encíclica o propone esta encíclica y por qué esta encíclica junto con la Rerum Novarum pues, se van a constituir en dos pilares muy fuertes de todo el pensamiento social de la Iglesia. Vamos para no cansarlos hablándoles de la Rerum Novarum, pues vamos a ver un videito. Yo sé que esto ya lo vieron, pero como les digo, esto es simplemente para refrescar la memoria y ya entraríamos entonces a profundizar nuestra encíclica. Me avisan si por favor no sale el audio. ¿Otra vez toca hacer el mismo ejercicio? Se escucha, padre, se escucha Ya se bien. escucha, ya se escucha. No, pero ahí se va esto se está escuchando, sí. No. Ahí se está sí. escuchando. No, pero se va. Ahí se escucha, padre. Se Ahí silenció. Sí, no sé por qué. Bueno, esta no tiene problema porque esta es de leer, o más como una musiquita.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, miren que es supremamente importante hacer este recorderis de esta encíclica de la Rerum Novarum porque, pues precisamente, 40º año pues, va a retomar la Rerum Novarum y le va a dar un nuevo impulso. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay algunas circunstancias que desde 1891 hasta 1931, en estos 40 años, pues han surgido o surgen cambios muy profundos en todo este sistema económico, político y social. Pero lo que va a hacer Pío XI es darle un nuevo impulso. O sea, la va a actualizar y le va a dar un nuevo impulso, pero, o la revitaliza más bien, creo que sería la palabra, y por eso es tan importante que tengamos muy claro lo que está ocurriendo con el Rerum Novarum.
Y es cierto, aquí hay una verdadera revolución que hace este Papa. León XIII, es una verdadera revolución porque hablar de estos temas son complejos para esta época. Meterse a hablar del liberalismo extremo, criticarlo, de los malos salarios que son injustos, hablar de horarios extenuantes, hablar del trabajo infantil, hablar del trabajo femenino, del derecho al descanso. Entonces, entrar, digamos, como a intervenir en un esquema que se está formando, ¿no? De la cuestión obrera y sindical y de la cuestión de patronal, eso y más siendo la voz de la iglesia, pues va a representar, digámoslo así, una verdadera revolución. Y él va a hacer unas propuestas que son clave, ¿no? Justicia social, cuando iba a haber una intervención de la iglesia hablando de justicia social o de bien común, o de los derechos de los obreros a que se puedan asociar, a que puedan crear sindicatos, o que puedan tener derecho a una pensión. Todos estos son temas que eran impensables dentro de esa relación patronal obrera, pues porque los grupos económicos industrializados, pues mi intención era hacerse más ricos y obviamente no les interesaba nada que tuviera que ver con la situación de sus obreros. Y ahí es donde entra pues la iglesia y genera estos temas que van a ser supremamente novedosos e importantes y van a impactar tan fuerte pues que hoy día da lugar a que estemos hablando de todo este tema del pensamiento social de la iglesia. O sea que va a tener unas repercusiones hacia el futuro. Bueno, este cuadrito que me quedó ahí pequeñito, espero que lo alcancen a ver, pues hace como una comparación con unos datos, con los datos básicos entre la Rerum Novarum y la 40º año. La Rerum pues es del año 1891, del 15 de mayo. Nuestra 40º es del 15 de mayo de 1931. Rerum con León XIII, ahí está Vicenzo. A quien va dedicado, digamos que ahí comparten los dos esa misma dirección, a los venerables hermanos, patriarcas, primados, arzobispos, obispos, ordinarios de lugares que mantienen la paz y la comunión con la Santa Sede. La estructura de la Rerum Novarum tiene una introducción, la exposición, una exposición polémica, una exposición positiva y una exhortación final. El tema central es la condición de los trabajadores, de sus derechos y deberes, así como también de los directivos y de los patrones. Tiene unos subtemas: la cuestión obrera, la propiedad privada, los bienes creados, la propiedad y las leyes, familia y Estado, comunismo igual a miseria. 40º tiene una estructura con un breve prefacio, el cual se fundamenta el saludo hacia las personas a las que se dirige, los beneficios de la encíclica Rerum Novarum. Miren que el Papa allí pues va a retomar lo que está en la Rerum Novarum. Luego nos va a hablar de la doctrina económica y social de la Iglesia y el cambio profundo operado después de León XIII. El tema central, la restauración del orden social, su perfeccionamiento en conformidad con la ley evangelizadora. Y tiene los subtemas: la acumulación de poder y recursos en manos de unos pocos, y atacaba tanto el individualismo y liberalismo como el socialismo y el colectivismo. Entonces, pues este cuadrito también nos va ubicando entre estas dos encíclicas importantes. Te alcancé a escuchar, Ricardo, que Santiago explicó la Rerum Novarum, ¿cierto? Sí, él hizo un acercamiento a la Rerum Novarum. Había dicho una expresión, ¿me la recuerdas sobre la Rerum Novarum? La Rerum Novarum es el documento fundante de la doctrina social de la Iglesia. Lo que pasa es que Pío XI
va a decir que la Rerum Novarum es la carta magna del orden social. Imaginen eso tan maravilloso, es la carta magna del orden social, ¿no? Digamos que la una, León XIII, pues obviamente porque es como el inicio y contextualmente lo que se está viviendo, va a tratar aquí estos temas ya más de carácter obrero, más del carácter relacional, pero lo que va a hacer Pío XI es llevar todo esto que tiene la Rerum Novarum al orden social general, o sea que él va a hacer una amplificación más profunda de la Rerum Novarum. Y esto es supremamente significativo para que lo tengan allí en sus apuntes. Bueno, esta es nuestra carta, la 40º año. Fue publicada el 15 de mayo de 1931 con ocasión del 40 aniversario de la Rerum Novarum de León XIII. Hay una relectura oficial, por eso estamos profundizando tanto en este tema de la Rerum Novarum, en una situación histórica pues que ya ha cambiado. Pues ha cambiado pero no ha mejorado, o sea, eso también tengámoslo muy presente. Ha habido una evolución y se ha profundizado en algunas situaciones, algunas otras pues han tenido de alguna manera una lectura un poco distinta, pero digamos que la tensión mundial todavía sigue siendo muy fuerte. La defensa de la propiedad privada, la profundización en su carácter individual y social, pues va a estar también allí, va a estar dentro del texto de 40º año. Esta tensión pues se explica recordando la Revolución Rusa, todavía algo que ha sido muy reciente. El comunismo comienza a ser visto en Occidente como una posibilidad histórica real y por tanto también como una amenaza. Constituye en gran parte un replanteamiento autoritario de la Rerum Novarum, definida como la carta magna del orden social, pero creo yo que es más expresado en un sentido positivo, ¿no? Remarcando, ¿no?, todo este contenido de la Rerum Novarum. Aflora la voluntad del pontífice en ofrecer además algunos puntos de doctrina social autónoma. Toca algunos problemas que se constituyen los puntos fuertes de la doctrina marxista, además de la cuestión de la propiedad privada, ¿no?, las relaciones entre capital y el trabajo, esa elevación de los proletarios, el salario justo, la moralidad del contrato laboral, el carácter individual y social del trabajo. Mire que vamos en esta misma línea que vimos en la crítica que hace la Rerum Novarum, pero aquí digamos que la va a llevar un poco más allá, 40º, ¿no? La va a profundizar un poco más y le va a dar un poco más de contextualización frente precisamente a estos cambios que se han suscitado. Hay algunos detalles: corporaciones declaradas expresamente por encima de los sindicatos, la prohibición de la huelga, la represión de las organizaciones, los conatos socialistas, la acción moderadora a una magistratura especial. Estos ambientes están condicionados por el clima cultural política de la época fascista. La parte tercera pues examina los profundos cambios que ya venían ocurriendo desde el tiempo de León XIII y se han verificado en ese orden social. Se subraya en particular la creciente acumulación de la riqueza en manos de unos pocos. Y se va a prestar esa gran atención a estas transformaciones del socialismo, ¿no?, que ya hacen parte de todo este conjunto de doctrinas sociales y económicas. Recordemos que también sigue aún este llamado de atención al ordenamiento estatal, ¿no? A cuál es el protagonismo del Estado frente a las realidades de los obreros. Eso sigue siendo un reclamo y siempre va a seguir siendo un reclamo. Afirma que el socialismo más moderado, que no puede conciliarse con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, ya sabemos que aquí hay una tensión también en todo lo que tiene que ver entre comunismo e Iglesia Católica. Y bueno, también
tenemos que el Rerum Novarum nos va a dejar un obsequio, digámoslo así, nos va a dejar un avance supremamente significativo y tiene que ver con el principio de la subsidiariedad, ¿no? Ya este tema había sido tratado en Rerum Novarum, pero pues no la desarrolla, o digamos que no la nombra específicamente como subsidiariedad, va a hacer referencia de ella. En ella pues se va a exponer todas estas exigencias y condiciones del salario justo. Propone como medio para atacar el problema social la cristianización de la vida económica y el ejercicio de la caridad. Así enfrentaba valientemente a los ídolos del liberalismo y los echaba a tierra, superaba prejuicios, se adelantaba a los tiempos y construía nueva filosofía social. No me quiero quedar con esa última parte sobre una nueva filosofía social, que no es una contraposición tampoco a nuestra teología, ¿no? Sino que al contrario, la va a complementar, porque ya va a alimentarse precisamente de esta teología. Nosotros sabemos que todo este pensamiento social se fundamenta precisamente en la Sagrada Escritura, en el magisterio de la Iglesia, y que al empezar a beber de allí, pues le va a comenzar a dar un sentido y un sustento al tema social. Entonces, esta subsidiariedad se va a constituir como un principio, digámoslo así también, rector del pensamiento social. Entonces los voy a invitar a que miremos de qué se trata este principio. Dejar que se pudran los bienes de la tierra, que son para todos, por motivos egoístas, es una grave injusticia de la cual el culpable tiene que dar cuenta ante el juez supremo. Peca gravemente contra la justicia quien, estando en su mano remediar el mal, difiere del remedio. Con razón, puede ser condenado como homicida. Hola, soy José Antonio de 5 Panes. En este vídeo vamos a hablar sobre una palabra difícil de pronunciar y fácil de comprender, la subsidiariedad. Observemos a estos agricultores. Uno de ellos trabaja sin descanso para recoger la cosecha, mientras que los otros dos se dedican a pasar el rato. Cuando llegue el momento de vender el producto, el primero recibirá mayor salario que los otros. La doctrina social de la Iglesia nos dice que no sería justo dar el salario al que trabajó para repartirlo entre los que holgazanearon, ya que ellos mismos podrían haber trabajado para pagar su sustento. Imaginemos otra escena. En este caso, los 3 agricultores trabajan, cada uno según sus capacidades, para obtener la cosecha. Cuando llega el día de la venta, aparece el terreno y se queda con la mayoría de los beneficios. A los trabajadores les da un salario ridículo. Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, esta situación también es justa, porque el dueño de la finca se quedó con más de lo necesario, y al hacerlo, lo que repartió entre los agricultores no era suficiente para mantener una vida digna. Tomemos por último esta otra situación. Mientras trabajan, uno de los agricultores sufre un accidente y no puede continuar trabajando. Él quiere trabajar como sus compañeros. Su estado de salud no se lo permite. ¿Qué pasará con él cuando llegue el momento de recibir el salario? El principio de subsidiariedad quiere decir que tiene que existir un mecanismo de protección para las personas y los grupos sociales en caso de que esté en riesgo la propia autonomía, la capacidad de vivir dignamente. Una situación justa a la luz de la doctrina social de la Iglesia sería que, de los beneficios de la venta, el dueño de la finca extrajese una parte proporcional para cubrir las necesidades básicas de aquel que sufrió el accidente. En el número 185 del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia leemos lo siguiente. La subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características
de la doctrina social de la Iglesia. Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones. Asimismo, en el número 186 dice así: como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores y dárselo a una sociedad mayor y más elevada. Los sucesores de San Pedro, los diferentes papas, nos han ido recordando que los católicos estamos llamados a ser solidarios. Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in Veritate, nos invita a construir la fraternidad humana. Siendo solidarios, estamos superando el individualismo, y eso tiene que incluir a todos los aspectos de nuestra vida: la política, la economía, la cultura. Así que, en conjunto, la Iglesia Católica se opone a todas las formas de individualismo, ya sea político, económico, social o de cualquier tipo, y también a todas las formas de colectivismo. Hay que asegurar que la justicia social alcance a todo el mundo por igual. El Papa Santo Juan Pablo II decía lo siguiente: la solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. En otro documento indica que la solidaridad se consolida como uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social política. Los católicos, en base a las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, estamos llamados a defender la subsidiariedad del Estado. Es decir, que cuando los políticos que nos representan quieren eliminar prestaciones sociales, es tarea nuestra recordarles la injusticia que se está cometiendo. Los cristianos tenemos que defender el bien común. No estamos siendo verdaderos seguidores de Jesús cuando ponemos por encima el beneficio económico a la necesidad de las personas. No importa el color de nuestros políticos: amarillo, verde, rojo, azul, violeta o negro. Si es injusto desde el punto de vista social, tenemos el deber de no apoyarlo. Para terminar, vamos a recordar algunas indicaciones que nos daba su santidad Pío XII en su radiomensaje de Navidad en 1952. Dice así: la solidaridad es la acción eficaz de la conciencia que sabrá imponer límites al despilfarro y al lujo. Que los individuos pongan en juego todas sus posibilidades para conservar los puestos de trabajo ya existentes y para crear otros nuevos. Que los gobiernos, donde la iniciativa privada permanece inactiva o es insuficiente, tienen la obligación de procurar, en la mayor medida posible, puestos de trabajo. Que cada pueblo, en lo que concierne al fomento del trabajo, desarrolle sus posibilidades y contribuya al progreso de otros pueblos menos dotados. Hasta aquí con este punto. Puedes continuar viendo otros vídeos de este u otro módulo en 5panes. Síguenos en... Bueno, yo como yo ya hablé mucho, les voy a pedir, porque es bueno también escucharlos a ustedes, que busquemos allí en sus computadores a través de Google. Vamos a buscar la Rerum Novarum. Busquemos la Rerum Novarum, por favor. Vamos a buscar la Rerum Novarum. Y el primero que la encuentre nos va a compartir el numeral 1 de la Rerum Novarum. Numeral 1. Esto da décimas para la nota final, ¿cierto? Ricardo. Claro que sí. No lo escuché muy convencido, pero bueno. Listo. Sí, Miguel, Listo, sí. ya lo tienen, listo. Escuchamos. Porque es un poquito extenso. Ahora, pongámosle un poquito de atención a este primer numeral de la Rerum Novarum, ¿sí? que nos va a dar aquí un contexto que es importante. Leámoslo, por favor.
Despertado el prurito revolucionario que de hace ya tiempo agitaba a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el campo de la política al terreno, con el colindante de la economía. En efecto, los adelantos de la industria y de las artes caminan por nuevos derroteros. El cambio operado en las relaciones mutuas entre patronos y obreros, la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría, la mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente con la relajación de la moral, han determinado el planteamiento de la contienda. Cuál y cuán grande sea la importancia de las cosas que van en ello, se ve por lo punzante ansiedad en que viven todos los espíritus. Esto mismo pone en actividad los ingenios de los doctos, informa las reuniones de los sabios, las asambleas del pueblo, el juicio de los legisladores, las decisiones de los gobernantes, hasta el punto que parece no haber otro tema que pueda ocupar más hondamente los anhelos de los hombres. ¿Sigo? Sigue, por favor. Así pues, debiendo nos velar por la causa de la Iglesia y por la salvación común, creemos oportuno, venerables hermanos, y por las mismas razones, hacer respecto de la situación de los obreros los que hemos acostumbrado dirigiéndoos cartas sobre el poder político, sobre la libertad humana, sobre la cristiana construcción de los estados y otras parecidas, que estimamos oportunas para refutar los sofismas de algunas opiniones. Este tema ha sido tratado por no incidentalmente ya más de una vez, mas la conciencia de nuestro oficio apostólico nos incita a tratar de intento en esta encíclica la cuestión por entero, a fin de que resplandezcan los principios con que poder dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la justicia. El asunto es de difícil de tratar y no exento de peligros. Es difícil realmente determinar los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. Es discusión peligrosa porque de ella se sirve con frecuencia hombres, los que aportan el capital, hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas. Sea de ellos, sin embargo, lo que quiera, vemos claramente cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios de artesanos sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros antepasados. El tiempo fue insensiblemente entregado a los obreros, aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que reiteradamente condenada por la autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo una apariencia distinta. Añádase a esto que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Hasta Miren, ahí. yo que soy abogado, que me ha tocado que estudiar un poco la historia en términos del derecho, especialmente en Colombia. Cuando uno lee esto de esta magnitud de 1891, pues a mí lo único que me queda decir es wow, esto es muy revolucionario de cómo la Iglesia rompe completamente un esquema, ya se sale de su zona de confort. Ustedes saben que ya veníamos de unas épocas donde los papas pues, se habían vuelto unas especies de emperadores, y
y empezar a hablar de esto, de la situación del obrero, de comenzar a hablar del tema social, pues rompe, aquí hay un muro que se cae completamente y se deja ver realmente el nuevo espíritu de la iglesia, ¿no? El nuevo espíritu de lo que quiere la iglesia, ¿no? Que es con el pueblo, que es con la situación obrera. Busquemos ahorita en 40º año, porfa, vamos a buscar el numeral 70. Vamos a buscar el numeral 70. Por favor, primero que lo encuentre. Retengamos todo esto que escuchamos en este numeral primero de la Rerum Novarum. Retengamos ahorita lo que vamos a escuchar del numeral 70 y subsiguientes para que ustedes, entre todos, podamos sacar como una conclusión frente a lo que nos estamos encontrando con estas dos encíclicas. Setenta. 70, Y- ¿no? Perdón, padre, 70. 7-0, sí. 3 puntos que se deben considerar. De este doble carácter implicado en la naturaleza misma del trabajo humano, se siguen consecuencias de la mayor gravedad que deben regular y determinar el salario. A. Sustento del obrero y de su familia. Ante todo, el trabajador fijarle una remuneración que alcance a cubrir el sustento suyo y el de su familia. Es justo, desde luego, que el resto de la familia contribuya también al sostenimiento común de todos, como puede verse especialmente en las familias de campesinos, así como también en las de muchos artesanos y pequeños comerciantes. Pero no es justo abusar de la edad infantil y de la debilidad de la mujer. Las madres de familia trabajarán principalmente en casa o en sus inmediaciones, sin desatender los quehaceres domésticos. Constituye un horrendo abuso y debe ser eliminado con todo empeño que las madres de familia, a causa de la cortedad del sueldo del padre, se vean en la precisión de buscar un trabajo remunerado fuera del hogar, teniendo que abandonar sus peculiares deberes y sobre todo la educación de los hijos. Hay que luchar denodadamente, por tanto, para que los padres de familia reciban un sueldo lo suficientemente amplio para atender convenientemente, debe ser para atender convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias. Y si en las actuales circunstancias esto no siempre fuera posible, la justicia social postula que se introduzcan lo más rápidamente posible las reformas necesarias para que se fije a todo ciudadano adulto un salario de este tipo. No está fuera de lugar hacer aquí el elogio de todos aquellos que con muy sabio y provechoso consejo han experimentado y probado diversos procedimientos para que la remuneración del trabajo se ajuste a las cargas familiares, de este modo que aumentando estas, aumente también aquel, e incluso si fuera menester que satisfaga a las necesidades extraordinarias. Continúo, padre. Sigue, por favor. Bueno, B, situación de la empresa, 72. Para fijar la cuantía del salario deben tenerse en cuenta también las condiciones de la empresa y del empresario, pues sería injusto exigir unos salarios tan elevados que sin la ruina propia y la consiguiente de todos los obreros, la empresa no podría soportar. No debe, sin embargo, reputarse como causa justa para disminuir a los obreros el salario, el escaso rédito de la empresa, cuando esto sea debido a incapacidad o abandono
o a la despreocupación por el progreso técnico y económico. Y cuando los ingresos no son suficientemente elevados para poder atender a la equitativa remuneración de los obreros, porque las empresas se ven gravadas por cargas injustas o forzadas a vender los productos del trabajo a un precio no remunerador, quienes de tal modo los agobian son reos de un grave delito, ya que privan de su justo salario a los obreros, que obligados por la necesidad se ven compelidos a aceptar otro mejor que el justo. Unidos, fuerzas y propósitos, traten todos, por consiguiente, obreros y patronos, de superar las dificultades y obstáculos y présteles su ayuda en una obra tan beneficiosa, la sana previsión de la autoridad pública. Y si la cosa llegara a una dificultad extrema, entonces ha llegado por fin el momento de someter a deliberar si la empresa puede continuar o si se ha de mirar de alguna otra manera por los obreros. De este punto verdaderamente gravísimo, conviene que actúe eficazmente una cierta unión y una concordia cristiana entre patronos y obreros. C. Necesidad del bien común. Finalmente, la cuantía del salario debe acomodarse al bien público económico. Ya hemos indicado lo importante que es para el bien común que los obreros y empleados, aportando algo de su sueldo, una vez cubiertas sus necesidades, lleguen a reunir un pequeño patrimonio. Pero hay otro punto de menor importancia y en nuestros tiempos sumamente necesario, o sea, que se dé oportunidad de trabajar a quienes pueden y quieren hacerlo. Y esto depende no poco de la determinación del salario, el cual, lo mismo que cuando se lo mantiene dentro de los justos límites puede ayudar, puede por el contrario, cuando los rebasa, constituir un tropiezo. ¿Quién ignora, en efecto, que sea debido a los salarios demasiado bajos o excesivamente elevados el que los obreros se hayan visto privados de trabajo? Mal que por haberse desarrollado especialmente en el tiempo de nuestro pontificado, nos mismos vemos que ha perjudicado a muchos, precipitando a los obreros en la miseria y en las más duras pruebas, arruinando la prosperidad de las naciones y destruyendo el orden, la paz y la tranquilidad de todo el orbe de la tierra. Es contrario, por consiguiente, a la justicia social disminuir o aumentar excesivamente por la ambición de mayores ganancias y sin tener en cuenta el bien común, los salarios de los obreros. Y esa misma justicia pide que en unión de mentes y voluntades y en la medida que fuere posible los salarios se rijan de tal modo, de tal modo que haya trabajo para el mayor número y que puedan percibir una remuneración suficiente para el sostenimiento de su vida. A esto contribuye grandemente también la justa proporción con la cual se relaciona estrechamente la proporción de los precios a que se venden los diversos productos agrícolas, industriales, etc. Si tales proporciones se guardan de una manera conveniente, los diversos ramos de la producción se complementarán y ensamblarán, aportándose a la manera de miembros, ayuda y perfección mutua, ya que la economía social logrará un verdadero equilibrio y alcanzará sus fines solo cuando a todos y a cada uno les fueran dados todos los bienes que las riquezas y los medios naturales, la técnica y la organización pueden aportar a la economía social. Bienes que deben bastar no solo para cubrir las necesidades y un honesto bienestar, sino también para llevar a los hombres a una feliz condición de vida, que con tal de que se lleven prudentemente las cosas, no solo se oponen a la virtud, sino que la favorecen notablemente. De Santo Tomás de Regimine Principium. Ya. Hasta ahí, Pablo. Sí, hasta ahí. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a ustedes, ya como para terminar, también para que me den sus impresiones sobre estas dos encíclicas tan importantes. Miren, la Rerum Novarum lo que está haciendo es, cuando lo escuchamos en ese primer numeral, es simplemente poner en contexto una situación social.
¿no? Hay una situación social. Es la iglesia que nos está diciendo, hey, estás pasando algo que no está bien. Está pasando algo que no está bien. Digámoslo en términos evangélicos, ¿no? Está denunciando. Eso está haciendo la Rerum Novarum. Ella denuncia algo que se sale completamente de lo que está bien. Y lo que va a hacer la 40º es recoger todo esto que está poniendo en contexto de la situación legal la Rerum Novarum, de lo que está pasando y que no está bien, y proponer un orden social. Entonces la una lo denuncia y lo que va a hacer la 40º es anunciar. Entonces va a anunciar, va a proponer un orden social. Miren cómo ya en lo que acabamos de escuchar en estos numeral 70, ya hay unas cosas que ya son como muy concretas, ¿no? Ya como que se va como a lo más específico y se vuelve propositiva. Ahora, no impositiva, porque no lo puede imponer, pero obviamente en todo este contexto del pensamiento cristiano, de la vida de fe, ¿no? De quienes sabemos o nos dejamos guiar por lo que nos dice la escritura y lo que nos dice el magisterio de la iglesia, pues obviamente va a generar un eco y va a pasar lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Que aún hoy día se está recogiendo todo esto que nos ha dejado estas encíclicas y han sido enriquecidas a través de los papas que continuaron. No, mami, no. Y que han contextualizado conforme a los cambios. La gente está empeñada, hay que sacarla, hay que ir abonándole. Mira, apague el micrófono. Y a todo este contexto, pues, de lo que está ocurriendo para las nuevas generaciones. Bueno, para finalizar, me gustaría escucharlos. Quiero dejar esta frase de la 40º año, la 147, que dice: ahora bien, no hay nadie ciertamente que ignore cuántas y cuán grandes obras crea el incansable celo de los católicos, tanto en orden al bien social y económico, cuanto en materia docente y religiosa. Esta acción admirable y laboriosa, sin embargo, no pocas veces resulta menos eficaz por la excesiva dispersión de las fuerzas. Nos está invitando a todos a unirnos, ¿no? A hacer una fuerza que pueda generar cambios. Los cambios no se generan así tan aislados, ¿no? Y nuestro cristianismo es muy rico, es muy amplio, somos muchísimos, pero a veces no nos unimos en fuerzas. Entonces, así como estas encíclicas a través de la historia han permitido precisamente generar fuerzas y han generado cambios, pues trasciende hasta nosotros, hasta nuestros tiempos, para que también podamos generar esas fuerzas y podamos proponer esos cambios. Cada momento histórico trae sus propias dificultades, ¿no? De pronto muy similares, pero el Evangelio sigue siendo el mismo y el Evangelio nos sigue ofreciendo la fuerza necesaria para poder cambiar la historia. Entonces, me gustaría, si Ricardo nos permite, algunas intervenciones que nos puedan ayudar a hacer como una conclusión de qué les parece esta transición que hay entre estas dos encíclicas, lo que ha significado para la historia, ¿no? Para la humanidad, el pensamiento social que se genera a través de estas encíclicas y estos dos papas que han sido formidables. Y bueno, y vamos dando como cierre al tema, ¿vale? Entonces, okay. Ricardo, si alguien Listo, quiere... muy bien. Ok, muy bien, vamos a escuchar entonces a Luis Antonio y luego a Juan Bernal. Hola, Luis Antonio, gracias. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, pues, Dios, paz y bien para todos. Pues algo muy cortico, docente Jesús Antonio. Yo creo que cuando nos dicen que los resultados siempre son los mismos,
tenemos que cuestionarnos entonces qué es lo que hemos hecho mal. Porque es que yo lo que veo es que nuestros santos padres han atinado de manera revolucionaria a la solución de los problemas, al punto que en muchas situaciones, en muchas ocasiones se consideraron como que iguales a las doctrinas socialistas. Porque es que si uno se pone a mirar bien detenidamente todos los principios y todas las, digamos, las sentencias que plantean a nivel de la justicia social, uno diría que la única diferencia con las ideologías socialistas es obviamente pues la parte espiritual, porque todo el tema social está allí, digamos que inmerso en todas las propuestas que se hacen en las encíclicas, especialmente la Rerum Novarum y obviamente la que llegó luego. Entonces, me pregunto es, bueno, si hemos sido tan eficaces, digamos que en la palabra, gracias a la luz del Espíritu Santo que ha iluminado a nuestros papas para que nos digan el camino que debemos seguir, qué es lo que hemos hecho mal. Entonces, yo diría que si lo que se planteó fue en esa época del contexto de las luchas obreras, de las guerras, de la Revolución Rusa, 1917, y todos estos problemas que han venido del fascismo y todo lo de la Alemania, ¿qué entonces ahora estamos pasando? Yo diría que estamos frente a un nuevo orden mundial porque estamos ante una situación mundial de guerra. Nosotros acá no lo estamos viendo tan palpablemente, perdón, pero si vamos a los acontecimientos, hay una tensión mundial impresionante como nunca antes en la historia. Entonces yo diría, en estos momentos es para que empecemos a mirar todas estas encíclicas y empecemos a ver qué es lo que hicimos mal para empezar a hacerlo bien. Y bien lo decía el último apunte que usted tan amablemente nos envía, dice, por la excesiva dispersión de nuestra fuerza. O sea, yo creería que lo que hemos hecho es que hemos trabajado, hemos teorizado muy bien, pero nos hemos dedicado a dispersar nuestros esfuerzos. Creería que tendríamos que ahora en esta nueva evangelización enfocarnos más hacia lo más importante, hacia lo más urgente. Y insisto, creo que uno de esos elementos urgentes es el tema de las comunicaciones. Como nunca antes, ahora tenemos muchísimas comunicaciones, así como la globalización, como la economía se globalizó. También se globalizó la comunicación, se globalizó la manera de contarnos las cosas. Mire la forma como estamos haciendo este diplomado, cada uno en su casa, cada uno desde el punto de vista de sus posibilidades. Esto es una revolución, pero no la hemos aprovechado. Creería que ese sería como mi apunte. Gracias. Maravilloso. Mira que hay algo que tú dices que me encanta, Luis Antonio, que es sobre el nuevo orden mundial. Pero mira que cada momento de la historia ha correspondido a un nuevo orden mundial. Cada momento histórico. Si nosotros nos remitimos a la época de León XIII y 40 años, que son muy poco, ¿no? Y hubo grandes cambios que llevan pues a reformular muchas cosas a través de Pío XI. Cada una de ellas tienen un nuevo orden mundial. Esto es cambiante, el mundo es tan cambiante y siempre cada uno de esos momentos en que se constituye el orden mundial, pues va a traer pues una serie de circunstancias que como iglesia hay que afrontar, ¿no? Y tú dices algo también supremamente importante y hablas de las nuevas fuerzas. Claro, si hay un nuevo orden mundial en este momento, correspondiente a este contexto histórico que estamos viviendo, pues va a implicar nuevas fuerzas. Y en estas nuevas fuerzas es para nuevas generaciones. Nosotros a veces también nos quedamos anclados a lo que a nosotros nos correspondió y por eso, y lo digo porque ustedes saben que este es un contexto de universidad y que aquí tenemos que estar caminando frente a estos desafíos de las necesidades de los jóvenes de hoy. No son los mismos cuando yo estudié, cuando yo hice mi carrera de Derecho, ni siquiera cuando estudié mi teología y mi filosofía, porque todo ha correspondido contextualmente a circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, tenemos que estar muy conectados frente a estas nuevas fuerzas. Entonces, muchas gracias y muy de acuerdo con tu apreciación. Juan Bernal. Bueno, primero agradecer por la exposición y bueno, son dos encíclicas muy importantes en los cuales nos hablan de ese orden social que a uno le causa
pues le sorprende a uno porque a pesar de que estamos hablando del siglo 1900 y 1800, pues es lo que vemos hoy en nuestra legislación laboral, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Nos hablan pues de todo el tema de la dignidad humana por medio del trabajo, nos habla pues de todo el tema de cómo se debe cristianizar la economía, y es ahí donde yo me quedo, y es un interrogante que nosotros como católicos nos debemos hacer, y es cómo en nuestro trabajo nos debemos cristianizar, cómo hoy vemos cómo el empleador va por encima del trabajador, y cómo nosotros en ese papel que cumplimos en la sociedad, no solamente como religiosos, sino como laicos, sino como laicos en un trabajo como tal, podemos mostrar por medio de nuestro trabajo en nuestra fe, que muchas veces se vuelve muy complejo porque hay situaciones en las cuales hay que ser mucho más concretos y digamos en un ámbito universitario, en un ámbito de un colegio, en un ámbito empresarial, ahí van a haber muchas cosas que se van a entrelazar, y cómo nosotros podemos mostrarle a las personas que se pueda evangelizar desde todos los lugares, y es donde hablaba los diferentes papas de ese mensaje evangélico por medio de los diferentes sistemas sociales que pues podemos decir que el único sistema social que ha servido es el capitalista, porque si hablamos de los otros sistemas sociales, pues se han quedado muy cortos. Son ideales, pero a la realidad pues uno se queda corto. Entonces, más que una conclusión es ese interrogante, cómo nosotros podemos cristianizar en la economía. Entonces, pues eso era lo que quería compartir. Mi querido hermano, un saludo. Un saludo, Fray. Mira que eso es precisamente el llamado que hace el Papa Pío XI, ¿no? A cristianizar el trabajo, a cristianizar la economía. Digamos que eso es como una síntesis del llamado que va a hacer Pío XI. Y yo creo que esto lo que nos tiene que llevar también a preguntarnos cuál es la coherencia, ¿no? ¿Cuál es la coherencia de nuestros actos como cristianos? Pero mira que aquí va a surgir también algo que es muy interesante, y es, hablamos de una coherencia confesional por ser cristianos, pero resulta que lo social no necesariamente es confesional, lo social es humano. O sea, no necesitaríamos estar hablando de porque nosotros somos cristianos, tenemos, sí, es que no quiero utilizar la palabra obligación, tenemos el impulso, la motivación para poder cristianizar el trabajo, como tú mismo lo has dicho. Pero recuerda, lo social en últimas no es confesional, lo social debería estar permeado, ¿no? Para todo el mundo debería ser consciente de las condiciones del trabajo, ¿no? De las condiciones de la economía, de la condición política, a eso me refiero, ¿vale? Y eso hay un tema que es también muy profundo, ¿no? Pero también muy interesante. Muchas gracias, Juan, chévere. Bueno, gracias. Adriana, y cerramos. Ay, sí. Buenas noches, Padre. Padre Jesús Antonio, yo, pues como estoy en las dos partes, Padre, porque yo he expresado aquí que el Señor me ha regalado la oportunidad de asesorar empresas y en el tema de los impuestos, yo entro a profundizar, Padre, y es que ¿cuántos católicos estamos liderando empresas y la evangelización sería desde lo profundo, desde el encuentro con Jesús como empleadores? ¿Cuántos están pensionados en este momento y siguen trabajando cuando podrían cederle esa mano de obra a otro que necesita? En mi campo hemos estado socializando algunas contadoras. Bueno, vamos a dejar unas cuantas asesorías porque hay otros que pueden necesitarlo. O sea, me voy a lo profundo de nuestra iglesia y es no solo que los papas han sido iluminados por el Espíritu Santo, sino que nosotros también pedimos la luz del Espíritu para que esas palabras se interioricen y hagan obra desde nuestra realidad.
y desde nuestro corazón. Un poco quería compartirle eso, Padre Jesús Antonio. Adriana, pero mira que eso también conecta a lo que yo acabo de hablar con Juan, de que lo social no necesariamente tiene que ser confesional, ¿no? Es humano. Y eso nos tiene que llevar a tener cada uno de nosotros conciencia social. Entonces, ahí es donde viene la reflexión que tú haces, ¿no? En la medida que nosotros tengamos conciencia social, de que sabemos que si ya estamos jubilados, que ya estamos pensionados, bueno, es permitir abrir espacios para otras personas que seguramente pues están necesitando de su trabajo. Pero yo creo que todo esto es lo que lleva a que tengamos en la profundidad de nuestra experiencia de Dios, ¿no? Y que ustedes han accedido a través de este maravilloso diplomado y de esta maravillosa iniciativa, a que podamos tener conciencia social, porque en la medida en que nosotros la tengamos, la vamos a poder promover. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros la podamos promover. Nosotros nada nos sirve recibir este don tan hermoso que nos da el Señor de poder compartir esto que estamos haciendo, si no lo vamos a volver un carisma, es decir, si no lo vamos a poder transmitir hacia los demás y poder trabajar precisamente por los demás en el tema social. El diplomado no se puede quedar simplemente en un concepto, ¿sí? Muy lindo esto de los papas, estamos mirando toda esta parte histórica, esto es muy importante porque este es el fundamento, nosotros tenemos que entender en la conciencia esto cómo surge, qué es lo que está diciendo la Iglesia en el tema social, pero esto tiene obviamente que trascendernos, no se puede quedar simplemente en un hermoso diploma que les van a dar al final, sino que realmente yo como católico, como cristiano y católico, voy a hacer en lo social, voy a poner en práctica en lo social lo que la Iglesia me está pidiendo. Entonces, muchas gracias, Adriana, por tu aporte, también muy de acuerdo, y que sea también una motivación para todos nosotros, ¿no? No quedarnos simplemente en la palabra, sino en la acción. Eso nos pide el Señor, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Padre, que Dios le pague. Bueno, muy bien, Fray Jesús Antonio, muchísimas gracias por esta tarde, por esta noche, por haber compartido con nosotros ese acercamiento al Papa Pío XI. Creo que es muy importante recordarles a ustedes que, y creo que me uno un poco también a Santiago, que anoche les decía que la doctrina social de la Iglesia es un tesoro desconocido, ¿sí? Es un tesoro desconocido. Pareciera que todos estos documentos estuviesen guardados en un cofre, la tapa estuviese cerrada y nosotros estamos sentados encima de ese cofre y sin darnos la posibilidad de abrirlo para ver la riqueza que hay allí. Fray Jesús Antonio hizo un ejercicio hoy muy interesante y es que leyéramos del documento propio, que leyéramos los renglones del documento y que hiciéramos una lectura comunitaria como lo han hecho en esta noche. Y ese es un ejercicio bien interesante porque finalmente creo que cuando ustedes leyeron esos párrafos o escucharon lo que se estaba leyendo sobre esos párrafos, ustedes dirán, pero oiga, si esto es lo que está pasando hoy. Y no fueron escritos anoche. No, el padre no se puso y los papas no lo escribieron anoche, sino 1891 nomás, la renovaron. Y mire, hoy fíjense lo novedoso que es, estos documentos siguen, como decía Santiago anoche y como lo afirmaba Fray también hoy, siguen atravesando toda la historia nuestra, ¿no? Siguen atravesando todos los tiempos. Por eso, documento fundante de la doctrina social de la Iglesia. Pero cómo va, claro, a los 40 años, fíjense que lo toman, y después a los 100 años, y a los 60 años, y después a los 100 años, y después tal vez el Papa Francisco, el que de pronto no ha tomado la Rerum Novarum para, sin embargo, a través de muchos discursos seguramente que sí, pero vean lo interesante de este recorrido que se va haciendo. Entonces, invitarlos a que nos acerquemos a la lectura de la Rerum Novarum, a que nos acerquemos a la lectura de la Quadragésimo Anno. Vayámoslas leyendo, sacamos raticos para ir compartiendo, como les decía a ustedes, ojalá pudieran organizar clubes de lectura allá con sus amigos, con sus amigas, y pudieran reunirse aparte y leerlo y comentarlo y rayarlo el documento, y seguramente que van a profundizar y entender mucho más. Una preocupación precisamente de Fray Alirio y el definitorio es precisamente que la gente que trabaje en lo social con la comunidad franciscana tenga formación en lo social. Y entonces seguramente que las cosas van a ser diferentes.
Muchísimas gracias a todos, Fray Jesús, por habernos acompañado en esta noche. Esperemos que podamos, a pesar de todos sus compromisos y trabajos, podamos volverla a tener con nosotros en alguna otra de las sesiones. Por ahora estamos haciendo, como les decía, ese recorrido histórico. Importante recordarles que ya tenemos fechas. El 26 tendremos nuestro examen. El documento que me imagino que ya están leyendo, ya lo tienen leído, subrayado, sobre el Magisterio Social del Papa Juan Pablo II. Es un documento muy bonito, dejado por un jesuita, el padre Sergio Bernal. Y recuerden que también tenemos el ejercicio que estamos haciendo en grupos. Ojalá ya se estén reuniendo con sus equipos y estén realizando ese trabajo de acercamiento a la realidad de sus barrios, de sus colegios, de sus universidades, de allí donde que ustedes quieran estar, para que el 30 estén subiendo ese trabajo, enviando ese trabajo al profesor Alfonso Insuasti, quien lo va a retomar y a partir de ahí va a plantearles el segundo ejercicio. A todos muchísimas gracias, les deseamos un feliz descanso, un feliz fin de semana, ojalá aprovechen muchísimo para ir leyendo. Recuerden que solamente estamos martes y jueves, pero en esos intermedios de esos otros días, ojalá aprovechen para ir leyendo, para ir trabajando, para ir profundizando. Les pido por favor que me regalen su cámara, por favor, para una fotografía en esta noche, dejar algún registro fotográfico de la sesión en el día de hoy. Gracias. Todos enciendan sus cámaras, ¿sí? Ok, muy bien. Eso, muy bien, perfecto. Algunos están con frío. Ok, muy bien. Cámaras, todavía están muchas cámaras cerradas. Eso, muchas gracias, Andrea, Irmelia, Auri, Gustavo, Olga, Marcos. Bueno, no sé si se durmieron o se fueron. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, les pido una sonrisa porque pues es que todos ahí tan serios. Muy bien, Adriana, eso es muy bien. Juan, muy bien, excelente. Luis Antonio, gracias, eso muy bien, perfecto, hermano. Eso, muy bien, gracias. 1, 2, 3, sonrisa. Eso, gracias, muy bien. Y les regalo, por favor, regálame por favor la segunda toma. Vamos a ver la segunda toma, cómo anda por acá. Ah, no, estos están más despiertos. Muy bien, gracias. Esto está bien, perfecto. Eso es, gracias, muchísimas gracias a todos y todas por estar en esta noche. Pido disculpas por pasarme 8 minutos. Hermana Claudia, gracias. Junior también por ahí lo vi, gracias. Bueno, a todos feliz noche. Claro que sí, se ganaron su aplauso, no solamente ustedes, sino el Padre Jesús también se ganó su aplauso por habernos acompañado en esta noche. Muy bien, de verdad que estamos construyendo el centro, recuerden, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez es de ustedes, es de ustedes. Aquí hay diplomados, seguramente vendrán muchos cursos, muchas cosas, pero el centro lo hacen ustedes, ¿listo? Entonces, poco a poco vayan contándole a la gente, pónganse la camiseta y seguramente que estaremos compartiendo muchos espacios de formación a todos. Ahora sí, les deseo una feliz noche, que descansen, que puedan dormir. Diana, gracias por acompañarnos en esta noche. Saludo para todos a quienes trabajan con habitantes de calle. Gracias, feliz noche, que descansen. Muchas gracias. Gracias, bendiciones. Chao, Fray Juan. Chao, Fray. Chao. Así bien, gracias. Pase bien allá, guapi.